Una cosa que creo también muy importante recalcar y destacar es entender cuándo y a quién hay que hacerle un test genético. Es verdad que no es indicado a todo el mundo, sino que nosotros tenemos unos criterios en los cuales nos ayudan a elegir cuál Ujú. es el paciente o la persona que debe recibir o la que se debe hacer este test genético. ¿Cómo funciona? Bueno, pues como bien hemos dicho, lo más importante en la consulta es el árbol familiar. ¿Vale? Lo primero que empezamos a realizar después de preguntar por los antecedentes personales es la historia familiar. Entonces, en la historia familiar lo que vamos a determinar quién es el caso índice. Y el caso índice en el cual debemos realizar el estudio genético siempre es la persona que haya tenido el cáncer a la edad más joven o que pueda tener una agregación de varios cánceres o que tenga un tipo de cáncer que sea muy específico del síndrome que estamos sospechando. Esa será la persona a la que debemos empezar a hacer el estudio genético. Y una pregunta que siempre me hacen en la consulta y que muchas veces es difícil de entender es por qué tenemos que hacer el estudio a una persona afecta de cáncer y no, por ejemplo, a la persona que viene a mi consulta, que está sana y que me está contando muchos antecedentes de cáncer. Pues esto tiene una explicación sencilla. Cuando estamos sospechando en una familia donde vemos varios casos de cáncer, estamos sospechando un síndrome hereditario, la persona que con más probabilidad ¿Va a tiene, tenerlo? claro, de tener la mutación en el caso de que exista esa mutación en la familia es la persona que haya desarrollado el cáncer y sobre todo si ha sido a edad joven o es algún tipo subtipo específico de cáncer que se asocia con más frecuencia a este síndrome, no a la persona sana. Si nosotros realizáramos el estudio genético de forma indiscriminada a cualquier persona que pasara por la consulta sin cáncer, pues podríamos tener un estudio negativo y eso no descarta que no haya un síndrome hereditario en la familia. A lo mejor lo hay, pero precisamente esa persona no lo ha heredado y por eso está sana, ¿no? Entonces, por eso siempre es muy importante elegir de forma correcta el caso índice, que será la persona que con mayor probabilidad tenga la mutación que estamos buscando. ¿Qué resultados, cuando tú solicitas un test genético, puedes obtener? ¿Qué tipos hay? ¿Cuándo es positivo? ¿Cuándo es negativo? ¿Cuándo Ujú. consideras que hay alguna mutación? Porque a veces hay mutaciones que igual no conocemos su significado. Sabemos que algunas se relacionan directamente con la predisposición al cáncer, pero hay otras que no. Pues, a ver, tenemos diferentes resultados, ¿no? Dentro de los estudios genéticos. El resultado positivo es aquel en el que realmente hemos encontrado una mutación patogénica que explica el cáncer en esa familia. Eso sería un resultado positivo, ¿vale? Dentro de los resultados negativos tenemos dos opciones. Un resultado verdadero negativo es aquel en el que, en presencia de una mutación conocida en la familia, estudiamos a una persona esa mutación en concreto y da negativo. Entonces podemos decir que esa persona es un verdadero negativo, es decir, no tiene el riesgo genético de su familia, tendrá el riesgo esporádico de cáncer, ¿vale? Y luego tenemos los estudios negativos en las familias donde no conocemos una mutación, ¿vale? Entonces realizamos un estudio genético, habitualmente a día de hoy lo hacemos con paneles, analizando varios genes, y tenemos un resultado en el que nos dice que no hay ninguna alteración en ninguno de los genes que estamos analizando. Entonces eso es un resultado no informativo realmente, porque eso no quiere decir que el cáncer de la familia no sea hereditario o genético. Eso quiere decir que a día de hoy los genes que se analizan no han resultado alterados. Pero claro, esos resultados los tenemos que interpretar con mucha precaución, ¿vale? Y luego tenemos otro tipo de resultado que también podemos ver, son las variantes de significado desconocido. Es decir, nosotros vemos en los genes que analizamos alguna variante, ¿vale? Es al final una variante igual que una mutación, es un cambio en la secuencia de un gen que no sabemos, porque las mutaciones patogénicas sabemos que los cambios en ese gen lo que producen es una enfermedad, pero las variantes de significado desconocido, esas variaciones en el gen no sabemos si realmente causan una enfermedad o son variantes benignas. Entonces es muy importante reportar esas variantes a las bases de datos de consejo genético porque a lo mejor en el futuro esas variantes se pueden reportar en el futuro como benignas o como O sea, que patogénicas. hay parte de la consulta de consejo genético que no se conoce. Hay genes que no se sabe bien si están Efectivamente, relacionados o no con el cáncer. Hay familias efectivamente. con síndromes que tampoco sabemos si tienen alguna relación porque no conocemos un gen que esté relacionado todavía. Pero vamos, que pues es importante que los pacientes sigan preguntando. O sea, si un paciente, por Efectivamente. ejemplo, tiene un resultado no informativo y tiene una agregación familiar suficiente como para sospechar un síndrome, una vez tiene el resultado, ¿tienen que despreocuparse o es importante también que vayan preguntando? Bueno, pues esto que planteas es algo que ocurre muy frecuentemente en la consulta. Nos encontramos familias donde en el árbol familiar nos indican que hay una agregación de cáncer que sugiere un síndrome hereditario, pero no encontramos ninguna mutación en ningún gen que nos lo explique. Lógicamente, ahí no decimos a la persona, usted no tiene nada, no. Lo que tenemos que hacer es un seguimiento adaptado al riesgo y por eso volvemos a decir que el árbol familiar es lo más importante, es decir, hacemos un seguimiento adaptado a la historia familiar y que incluso muchas veces ese seguimiento es el mismo que hacemos con las pacientes o con los pacientes en los que diagnosticamos una mutación patogénica en un gen de cáncer hereditario, con lo cual lo más importante, como digo, es el árbol familiar.
Ahora me gustaría ponerme en la piel de un paciente que acude a tu consulta y que le da un resultado positivo para alguna mutación. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Debe informar a un familiar? ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, pues yo creo que si tenemos un resultado positivo es muy importante informar a los familiares, porque esto puede tener implicaciones, como decimos, no solamente en los familiares, sino en su descendencia. Entonces, habitualmente, si el estudio positivo, el positivo es en el caso índice de la familia, bueno, pues lo normal es que este resultado positivo se comunique al resto de familiares, que puedan realizarse el estudio genético y ver si también son portadores de esa mutación. Vale. ¿Y cuál es la mejor forma de, o sea, cómo le transmites la información para que ellos, digamos, qué tienen que hacer los familiares una vez son informados de que tienen un familiar afecto de esta mutación? Bueno, habitualmente las propias unidades de cáncer familiar, bueno, pues bueno, se da esa información, ¿no? Para que se puedan ¿no? transmitir los resultados del estudio genético a través de la persona que ha recibido ese resultado al resto de sus familiares y de esta forma, bueno, pues que también puedan ser estudiados ellos. Es muy importante también destacar que el papel de los psico-oncólogos en este punto es importante, ¿no? Existen en todos los centros, en las unidades de consejo genético, psico-oncólogos especializados que pueden ayudar, ¿no? a afrontar este diagnóstico, esta información a las personas y que bueno, pues también ayudar a cómo poder gestionar, ¿no? las consecuencias derivadas de tener ese estudio positivo.